Vamos a describir un artículo que se titula Limpieza bucodental mediante técnicas de absorción con material desechable, nueva alternativa de higiene oral. Aquí cuando hablamos de absorción es con D, con D. Bueno, ahí vemos pasar un poco lo que es el artículo y pasamos directamente a la introducción. El método más empleado en la limpieza bucodental es el cepillado. Se puede complementar con un colutorio de enjuague bucal, seda dental, cepillos interproximales o otro tipo. Es conocido que algunos alimentos ofrecen mayor autolimpieza que otros. Alimentos de repostería suelen manchar mucho los dientes y favorecen la proliferación de placa. En cambio, otros, como las verduras y las frutas, favorecen la limpieza, en buena parte por un fenómeno de absorción, con D, según el cual restos de alimento y placa bacteriana se unen a la superficie de esos alimentos y se arrastran junto con ellos. La placa dental está compuesta por una matriz y por bacterias. La matriz es un entramado orgánico de origen bacteriano en el que hay restos de destrucción de bacterias, polisacáridos de cadena larga, en fin, distintos productos derivados de las bacterias. Y las bacterias en sí pues pueden ser 200 o 300 tipos, como por ejemplo Streptococcus mutans, sanguis, salivares, que inician la caries al producir ácidos que desmineralizan el esmalte y la dentina. Otros son lactobacilos, acidófilos, en fin, hay distintos tipos. Cuando hablamos de absorción con D, queremos decir que es un proceso físico-químico en el cual átomos o moléculas son atrapadas o retenidas en la superficie del material. En este caso suele ser sólido. Se dice que es un absorbente con D. Sin embargo, cuando nombramos absorción con B, es un proceso físico-químico en el cual los átomos, moléculas o iones de una fase interpenetran en otra para constituirse en una solución. Bueno, esto lo podemos ver claramente en la figura 1, el concepto de absorción con D o con B. Si una persona se come una tarta, entonces es absorción con B. Si a una persona le tiran una tarta a la cara y toda la cara se le queda impregnada de esa tarta, entonces es absorción con D. Bueno, hay distintos factores que influyen en esa absorción y estos los tenemos aquí en la tabla 1. Puede ser un incremento de la polaridad de la molécula, el tipo de compuesto, los demás de los de peso más elevado, peso molecular más elevado, y los de baja solubilidad absorben más. La concentración del compuesto a eliminar, cuanto más alto sea la concentración, más absorbente necesitará. La presencia de otros compuestos inorgánicos que compiten con la absorción también. La temperatura, el pH del agua, por ejemplo, pHs ácidos se eliminan más fácilmente que los pHs bajos. La absorción desde una disolución a un sólido sucede por un carácter liofóbico, no afinidad del soluto respecto del solvente, una cantidad de afinidad del soluto por el sólido o ambas fuerzas combinadas. Y podemos decir que hay tres tipos de absorción con D, según la atracción entre el soluto y el absorbente. Puede ser una absorción de tipo eléctrico. Los iones de una sustancia ocupan una superficie debido a una atracción electrostática desde lugares cargados de la misma. Un ion es el factor determinante de la absorción. También puede ser otro tipo de absorción por fuerzas de Van der Waals. Una molécula absorbida no está fija en un determinado lugar de la superficie, sino que está libre para trasladarse en la interfase. Y también puede ser un tipo de absorción por una cuestión de naturaleza química. El absorbato tiene una interacción química con el absorbente. Estos tres tipos de absorción suelen combinarse. Todos los minerales tienen cierta capacidad de cambio, pero son más acentuados en unas especies minerales como las arcillas. Estas a valores normales de pH están cargadas negativamente, lo cual supone una facilidad para absorber cationes en la superficie. Los iones divalentes son absorbidos más fuertemente que los monovalentes, es decir, hay una mayor absorción de cationes de mayor carga. Las reacciones de absorción son normalmente exotérmicas, de modo que el grado de absorción será probablemente mayor al disminuir la temperatura. Sin embargo, las variaciones normales de temperatura solo tienen pequeños efectos en el proceso de absorción. En el mundo industrial, la absorción es aplicada para la extracción de humedad del aire comprimido, haciendo este pasar por un lecho de alúmina activa hasta que se satura. También en la industria del gas natural, empleada para la absorción
empleado en este caso la absorción para el secado. También se emplea para la eliminación del CO2, la remoción de compuestos de azufre, en fin, hay distintos tipos industriales que ya lo emplean habitualmente, incluso para el tema de convertidores catalíticos en automóviles. En fin, se emplea también en máscaras de gas, por ejemplo, para decontaminar el aire, en la purificación del vino, en la purificación de sustancias activas como vitaminas, enzimas o hormonas antibióticos. En la industria electrónica se emplea para estabilizar propiedades eléctricas de dispositivos semiconductores. Bueno, esto es un poco lo que queremos decir de paso previo a lo que es el trabajo. El propósito de este trabajo pues es mostrar y discutir el uso de diferentes materiales para hacer limpieza bucodental, con altos poderes de absorción, atóxicos, desechables, de un solo uso, de usar y tirar, y que masticados dentro de la boca permiten arrastrar restos de comida y placa bacteriana que pueden quedar tras de la ingesta. En cuanto a materiales y métodos, pues se ha hecho una selección de información válida para este tipo de trabajo en una base de datos, Mainline, en la red de internet a través de buscadores, Google, Yahoo, metabuscadores y en bibliografía de archivos propios. Se han seleccionado los materiales de posible uso para la limpieza bucodental mediante absorción con D y después se ha hecho una discusión del mismo. Resultados, pues los materiales que hemos encontrado son como posibilidad de las epiolitas, en primer lugar, que son silicatos magnésicos hidratados con una estructura cristalina relacionada con el talco y las arcillas. Es muy poroso, recuerda una esponja rígida, en su interior está atravesado por huecos que hacen disminuir la densidad del material hasta el punto de que flote en el agua. También se conoce como espuma de mar. En fin, se emplea también para trabajos de eliminación de hidrocarburos en el mar. Y la epiolita tiene una buena capacidad de absorción, permite la retirada de material de un modo sencillo. Hay yacimientos en Turquía, Grecia, Marruecos, España, Tanzania, Estados Unidos. Sin embargo, uno de los más importantes en cuanto a pureza está en la región de Madrid. Como segundo material posible para emplear en temas de absorción están las zeolitas, que son minerales aluminosilicatos microporosos con alta capacidad de hidratarse y de deshidratarse reversiblemente. Existen unos 206 tipos de zeolitas. Bueno, no vamos a entrar en ello, y también podemos decir que como tercera posibilidad están los polímeros de la familia de los ágaras. Agar es un producto que se obtiene de las algas y que es una mezcla de polisacárido de agarosa y de moléculas más pequeñas como agropectina. Cuarta posibilidad puede ser el carbón activo, que sirve para remover compuestos inorgánicos del tipo de arsénico, cadmio, cromo, zinc, entre otros, que pueden estar contaminando el agua. Posee una gran superficie de absorción y elimina fácilmente de distintos productos. Quinta posibilidad puede ser polímeros de la familia de las gomas, tipo goma Santán, muchas de ellas que son comestibles y se emplean en la industria alimentaria. Sexta posibilidad, por no meternos mucho de lleno en el tema, porque son productos que la explicación es extensa, sexta posibilidad son las siliconas, que son muy inertes y que ya curadas no son tóxicas, siendo en muchos casos biocompatibles. De hecho, se emplean, por ejemplo, prótesis mamarias. Séptima posibilidad es la goma arábiga, que es un polisacárido de origen natural que se extrae de la resina de los árboles del género Acacia. Octava posibilidad, se ha sugerido el uso de caolín como antídoto en casos de intoxicación por algún producto, como puede ser un antidiabético oral tipo metformina. Novena posibilidad son las hojas del té, que también tienen un potencial absorbente farmacéutico para algunas drogas. Décima posibilidad son las cenizas de neumáticos, que pueden eliminar iones de cobre y mercurio de aguas residuales. Y onceava posibilidad puede ser desechos de plantas modificadas químicamente, que eliminan iones de metales pesados de aguas residuales. Bueno, un poco resumiendo el tema de los resultados obtenidos, podemos decir entonces que tenemos como materiales posibles de uso en absorción en cuanto a limpieza de la boca, pues las epiolitas, las zeolitas,
los polímeros de la familia de los ágares, el carbón activo, polímeros de la familia de las gomas tipo Santán, la goma arábiga, las siliconas, el kaolín, las hojas de té, la ceniza de neumático y algunos desechos de plantas modificadas químicamente. Bueno, en cuanto a la discusión, pues entre los materiales empleados para ayudar a retener una prótesis están los adhesivos dentales, que tienen probada biocompatibilidad con los tejidos orales. Lo deseable sería que los productos a emplear como absorbentes tuvieran al menos esa biocompatibilidad como la tienen los adhesivos dentales. Y esto está recogido, el tema de biocompatibilidad, en la tabla 2. Ahí tenemos que esos materiales que se emplean para pegar las prótesis en la boca pues son atóxicos, no irritantes, biocompatibles con la mucosa, no tienen un sabor, son inodoros, no permiten el crecimiento bacteriano. Entonces, por lo menos tendrían que tener esas características. Las sepiolitas y las zeolitas son totalmente diferentes, pues mientras las zeolitas son ortosilicatos, las sepiolitas son filosilicatos. Las sepiolitas son absorbentes y las zeolitas fundamentalmente son absorbentes también. Las sepiolitas con B y las zeolitas con D. Lo que pasa es que esto puede haber una mezcla entre ellas y no es un proceso que se pueda catalogar de modo exacto. Las sepiolitas como las zeolitas podrían incorporarse como matrices a gomas tipo chicle, por ejemplo. La dureza de ambos materiales en la escala de Mohs son para las sepiolitas 2, para las zeolitas 4, que es menor que el 5 o 5,5 del esmalte, lo cual permite esto la posibilidad de uso. Ahí vemos, por ejemplo, en la figura 2, la placa dental sobre el diente. Se une al material y cuando despegas ese material del diente, pues el material arrastra lo que se ha quedado previamente en el diente. O sea, tenemos una placa dental, aplicamos el material, quitamos el material y el material arrastra la placa dental. La placa dental se queda en ese material que luego se desecha. Para el empleo de los polímeros de la familia de los ágares, una posibilidad podría ser enjuagarse con una emulsión de propolímero de ágares y que estos se solidifiquen en la boca mediante polimeración y después con un enjuague con una solución salina pues se puedan quitar. Respecto del carbón activo, pues tiene una gran capacidad de absorción, lo que pasa es que tiene el problema de que mancha los dientes, con lo cual tampoco tiene una posibilidad muy alta de uso en la boca, porque acaba tiñendo los dientes. En otros casos se ha empleado celulosa como material de absorción para eliminar arsénico en soluciones. En cuanto a la aplicación de polímeros de la familia de las gomas, se puede emplear de modo similar a como hacen en cosmética para el peelings en las máscaras faciales. Se trataría de una emulsión de goma que polimeriza por la acción de la humedad de la boca. Se solidifica hasta formar una segunda capa elástica que se puede fácilmente despegar. Y de este modo pues arrastra las impurezas de la superficie dental, que quedarían atrapadas en el seno de esa goma. Algunas formas posibles de aplicación de esas gomas pueden ser rellenar un molde de resina con una goma en forma de crema. Cuando se aplica el paciente, la suciedad queda atrapada en el interior y luego se retira el molde y posteriormente el bloque de goma solidificada. Bueno, esto lo podemos llamar efecto matriz. Otra posibilidad es que la goma sea aplicada con un papel o una fina capa de plástico, por ejemplo, como los POSIT, esos que se pegan de papel en cualquier sitio. Se rodea la dentadura con esa lámina, luego se retira y bueno, pues esa lámina lo que hace es arrastrar todos los restos que hayan quedado encima de los dientes. Tenemos de referencia, por ejemplo, los cosméticos, que se aplican con fines similares en la piel, pero en el caso de la boca habría que valorar la aplicación sobre una superficie oral más húmeda. Ya se han fabricado chicles para higiene oral con algunas características interesantes. Esto lo vemos en la tabla 3. No mantienen como principal aspecto el de absorción, que es lo que buscamos, entonces no sería tampoco lo ideal. Pero bueno, las características que están descritas para este tipo de chicle son que es profiláctico contra la carie, neutraliza las placas ácidas causantes del deterioro del esmalte dental, facilita la remineralización del esmalte y
y el flujo salival. Tiene un sabor agradable y es refrescante, proporciona aliento fresco y duradero. Está indicado especialmente después de las comidas, no contiene azúcar, colorantes ni conservantes y tiene una composición de carbamida, 20 miligramos de sorbitol, goma base, aroma de pipermint, mentol. Bueno, es un poco las características de este chicle que, en fin, no es exactamente lo que buscamos, pero podría ser interesante porque mantiene algunas similitudes con el tipo de material de absorción que proponemos, que es un material pues que sirve para, al ponerlo en la boca, arrastre los restos de placa y se queden en el material y uno puede tirar directamente el material a la papelera. Conclusiones. Bueno, pues finalmente lo que queremos destacar son algunas posibilidades en fase de estudio y aplicabilidad en estomatología, que podría ser una alternativa al cepillado en la higiene oral. Nos referimos al uso de productos con alta capacidad de absorción, con D, del tipo las epiolitas y ceolitas, que podrían ir incorporados a gomas tipo chicle y que una vez masticados podrían ser desechados con evidente arrastre y eliminación de la placa dental. Algunos otros productos con igual interés podrían ser polímeros de la familia de los ágares y de la familia de las gomas, que pueden ser empleados mediante una técnica de aplicación sobre la superficie dental y posterior eliminación de dicho producto con el consiguiente arrastre de la placa dental. Bueno, es un poco lo que es el artículo y las conclusiones son un poco estas. Hay materiales que sirven para absorber con D los restos que quedan en la boca y que se pueden después desechar y son una alternativa al uso del cepillo dental en cuanto a higiene dental. En fin, y esto es un poco todo lo que queríamos contar.